que llamamos Hablemos del Agua. Y como ustedes saben, estamos trabajando todos desde casa y parte de la dinámica que tenemos en casa son nuestras mascotas. Esa es una cordial bienvenida que les dan también ellos. Para dar inicio a este nuevo día, a este nuevo espacio, hemos invitado al doctor Juan Carlos Rosito, quien nos está presentando un tema con un título bastante interesante: La crónica de una muerte anunciada, el agua subterránea de la región metropolitana de Guatemala. Ya van a saber ustedes por qué, a qué se refiere el título de su presentación. Para poder organizarnos en este seminario, en este webinar, quisiera pedirles por favor que todos mantengamos nuestro micrófono apagado y de igual forma que mantengamos nuestras cámaras apagadas para que no interrumpamos la dinámica o distraigamos a las personas que están también en este espacio. Si tienen alguna pregunta, los invito a que por favor escriban sus preguntas en el chat. Al final de la presentación del doctor Rosito vamos a tener un espacio para responder todas esas inquietudes que ustedes tienen. Recuerden también que estamos en vivo a través de Facebook Live y si en algún momento ustedes tienen que salirse pero quieren volver a ver esta presentación, la pueden ver en nuestras redes sociales en la página de la Funcagua, que es www.funcagua.gov.gt. Entonces, ya sin más, me es para mí muy grato presentarles al doctor Juan Carlos Rosito. El doctor tiene una especialización en ecohidrología en la Facultad de la Universidad de Alicante de España, que es de donde sacó su doctorado. Tiene una maestría en ciencias de la misma Universidad de Alicante en España y es ingeniero agrónomo. El doctor Rosito es el actual director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y Tecnología, INCIT, de la Universidad Rafael Andívar. También fue oficial de hidrología de WWF para Mesoamérica. Ha sido investigador del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad, el YARNA, de la Universidad Rafael Andívar. Adicionalmente ha sido catedrático en esa misma universidad, en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. También fue coordinador del Departamento de Ecosistemas Forestales del Instituto Nacional de Bosques. Adicionalmente trabajó en áreas protegidas en el Parque Sierra Lacandón y trabajó como investigador de ecología y botánica de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas. Entonces, ya sin más, dejo la pantalla para que el doctor Rosito nos explique la dinámica de esa crónica de una muerte anunciada. Gracias, Juan Carlos, por estar hoy con nosotros y toda tuya la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, María José. Para nosotros es un privilegio y es algo fundamental, espacios en donde nosotros podemos dar a conocer e incluso encontrar puntos de encuentro con diferentes actores en la sociedad. La presentación está dividida en 4 grandes partes. La primera consiste en unos muy breves antecedentes del INCIT en la Universidad Rafael Andívar. La parte 2, básicamente, es la parte medular de la presentación y consiste en dar a conocer el estudio hidrológico con énfasis en isótopos estables del acuífero de la región metropolitana. La parte 3, sin pretender ser exhaustivo, hacemos una búsqueda sobre alguna explicación para comprender la inacción colectiva vinculada al manejo sostenible de los recursos hídricos en la región metropolitana y en términos generales en el país. Al final, de manera muy breve, a manera de consideraciones finales, una parte 4 que consiste en algunas directrices generales para un futuro diferente. ¿Qué podemos hacer para encontrar un futuro diferente? Muy bien, el INCIT
es uno de los institutos de la Universidad Rafael Andívar que tiene su base en la Agenda de Investigación y Proyección 2015-2020. Básicamente, el programa de investigación de ciencia y tecnología aplicada a resolver problemas relevantes en la sociedad guatemalteca parte del análisis de la problemática. Generalmente nosotros utilizamos el sistema socioecológico para definir la problemática más relevante en la sociedad guatemalteca. A partir de eso, nosotros generamos información, generamos conocimiento y buscamos encontrar algunas alternativas enfocándonos a nivel de territorio para transformar la realidad y resolver la problemática antes evidenciada. Los principales campos de investigación que tenemos son ingeniería matemática, ingeniería informática y computacional y el planeamiento, diseño e innovación territorial, así como tenemos la vinculación con el Instituto de Salud. Por ejemplo, ahorita no sé si han visto el portal electrónico del periódico, pues ahí tenemos un tablero que básicamente busca documentar y visualizar la información de la evolución del COVID en Guatemala. Esto es para darnos una idea de cuáles son nuestras principales actividades. Muy bien. La parte 2 consiste en el estudio del acuífero en la región metropolitana. Como siempre, nosotros basamos nuestra investigación en el sistema socioecológico, de tal manera que no pretendemos analizar el sistema natural de manera aislada a los otros componentes del subsistema socioecológico, que son subsistema económico, social e institucional. El sistema socioecológico está definido como un sistema complejo, lo cual no es equivalente a complicado. Simplemente es la forma de analizar considerando varios elementos que lo constituyen. El sistema natural, que es la base del sistema socioecológico, un subsistema económico y social que demanda recursos y genera impactos en el subsistema natural, y un sistema institucional que está propuesto como el que debería de guardar el equilibrio de todo el sistema socioecológico. Como bien sabemos, el agua es un problema importante en la región metropolitana. La región metropolitana la tenemos delimitada en azul y está en punto amarillo. Podemos ver la Torre del Reformador. Podemos delimitarla desde el punto de vista hidrológico. Tenemos en la región occidente la cadena montañosa del Cerro Alush. Al sur tenemos el lago de Amatitlán y al este tenemos la cadena montañosa del Cerro Pinula. Es importante mencionar que entre estos dos macizos montañosos existe un valle central de aproximadamente 40 kilómetros de largo que va desde el lago de Amatitlán hasta Chuarrancho, incluyendo Chinautla. Muy bien. Para empezar a comprender qué es lo que sucede con los recursos hídricos en la región metropolitana, vamos a hacer un viaje, vamos a contar una crónica de lo evidente hacia lo oculto. En primer lugar, podemos ver en rojo la dinámica de la cobertura forestal. En rojo aparecen todas aquellas áreas que han sido deforestadas desde 1991 hasta el 2015. Esto nos indica que la mitad de la cobertura forestal o de bosques existente en esta región desapareció en apenas 25 años. Sin embargo, estudiar el agua es más complejo. Entre otros motivos,
porque está en continuo movimiento y porque se hospeda en sitios generalmente ocultos a la vista. Por ejemplo, en los mantos freáticos o en las aguas subterráneas. Sin embargo, la ciencia nos da elementos importantes para abordar el análisis de este recurso tan dinámico. Para eso podemos descomponer la molécula del agua, que la tenemos a mano izquierda. Uno de sus principales componentes, de los dos elementos que componen la molécula del agua, es el hidrógeno. A partir de desagregar el hidrógeno, para nosotros es importante estudiar los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son átomos del mismo elemento que son químicamente iguales. Es decir, puede reaccionar como hidrógeno y eventualmente puede reaccionar igual que el agua. Sin embargo, desde el punto de vista físico es diferente. Como podemos ver, el átomo del hidrógeno tiene un protón y un electrón dando vueltas a su alrededor. Sin embargo, el deuterio tiene un neutrón adicional en su núcleo. Esto lo hace más pesado. Esto es una ventaja que tenemos para poder trazar el agua y los átomos de hidrógeno en la naturaleza. Porque, como podemos ver en la gráfica, podemos trazar el ciclo hidrológico y cada una de las moléculas de agua desde que se evapora en el mar hasta que se precipita como lluvia en áreas continentales, porque va disminuyendo proporcionalmente la cantidad de estos isótopos pesados que tiene el agua. De tal manera que podemos medir el agua de lluvia y luego buscar dónde se encuentra la misma concentración de isótopos en el agua subterránea y establecer un vínculo entre el agua precipitada y su aprovechamiento eventualmente como agua subterránea. Muy bien. La Universidad Rafael Landívar se propuso definir cuáles eran los principales sitios de recarga hídrica en la región metropolitana. Y todo comenzó muy bien. Evidenciamos que los principales sitios de recarga hídrica son precisamente las cadenas montañosas que rodean la región metropolitana. Esto está directamente relacionado con la cobertura de bosques y con los mayores niveles de precipitación. Sin embargo, los problemas empezaron a evidenciarse al momento de emprender la búsqueda del flujo del agua subterránea. Y como podemos ver en esta diapositiva, tenemos el Cerro de Alush en el occidente o en la izquierda de la presentación, y tenemos al Cerro Pinula en la derecha o al este. Tenemos el valle de la ciudad capital en la parte de abajo. Como podemos ver, existe mucha mayor demanda de agua subterránea en el valle. Y evidenciamos que ya no tiene conectividad el agua que se captura en los sitios de mayor recarga hídrica en las regiones montañosas con los sitios en donde mayor demanda existe. Por otro lado, logramos evidenciar, esta diapositiva, no voy a entrar a explicarla demasiado, pero podemos ver en los puntos negros el promedio de proporción isotópica de los pozos. Y en las líneas y en los puntos podemos ver el promedio de carga isotópica de las lluvias. Como podemos ver, por ejemplo, en el 2016 tenemos 6 meses de lluvia: mayo, junio,
julio, agosto, septiembre y octubre. Y solamente en junio encontramos una relación entre la lluvia y el agua encontrada en los pozos. Esto nos evidencia que la recarga hídrica de los pozos de la región metropolitana únicamente sucede durante muy pocos días. Si esto lo asociamos a la impermeabilización y a la degradación general del ambiente, pues encontramos que es un grave problema para la recarga hídrica. Por otro lado, también hicimos análisis de tritio, que son isótopos parecidos al deuterio, del hidrógeno, y que nos hacen ver qué tan antigua es el agua que nosotros podemos muestrear en los pozos. El resultado fue que en ninguno de los pozos que nosotros encontramos, en los pozos que muestreamos agua, el agua era antigua. Tenía cuanto mucho 10 años de haber sido recargada. Es decir, desde que llueve, desde que se da una lluvia o una precipitación hasta que llega al pozo en donde es aprovechada el agua, no pasan más de 10 años. Esto quiere decir que la recarga es local y de muy corto plazo. Si nosotros queremos empezar, esto nos da una idea, si quisiéramos restaurar el manto acuífero, es posible, pero tenemos que tener mucho cuidado porque el flujo es bastante rápido. Por otro lado, estas son imágenes desde 1974 y hemos evidenciado que a partir de la década de los 60, los pozos han disminuido de manera considerable. Un esfuerzo de investigación liderado por Funcagua ha definido que hay algunos pozos que disminuyen su nivel en más de 10 metros al año. Esto significa que en 40 años han disminuido 400 metros el nivel del pozo. Esto es una clara evidencia del agotamiento de los recursos hídricos. Por otro lado, también encontramos que el acuífero en 1970 alimentaba a los ríos con agua de relativa buena calidad. Sin embargo, es a partir del año 2000 hasta la actualidad, los ríos se han convertido en influentes. Esto significa que ya no es el acuífero el que le proporciona agua a los ríos, sino es más bien el río el que le proporciona agua a los acuíferos. Y esto es un grave problema porque se ha evidenciado, estudios del YARNA han sido muy concretos, que las aguas más contaminadas de Guatemala precisamente son el río Las Vacas y el río Villalobos, que son los que eventualmente están alimentando el acuífero de la ciudad de Guatemala o de la región metropolitana. En síntesis, lo que nosotros hemos observado, el agotamiento y la degradación de los recursos hídricos en la ciudad, en la región metropolitana, es evidente en esta fotografía. Esta fotografía es el lago de Amatitlán. Ya no tiene espejo de agua, sino más bien tiene una capa de basura. Al fondo podemos ver el volcán de agua. Con esto, lo que queremos evidenciar o ilustrar, mejor dicho, es que lo mismo que ya le ha sucedido desde hace 50 años al lago de Amatitlán, exactamente lo mismo le está pasando al acuífero de la región metropolitana. Solo que por el agua de lluvia, al tener que pasar diferentes estratos de suelo, se filtra. Sí se ha encontrado evidencia de contaminación de muchos pozos en la región metropolitana. Lo que nos indica es que se está degradando la calidad. Lo que vemos
de manera superficial en el lago de Amatitlán, es exactamente lo que le está pasando al acuífero, solo que a un ritmo mucho más lento. Sin embargo, podemos esperar que en 10 o 20 años ya hayan indicios de muy alta contaminación en el acuífero de la región metropolitana. Es importante mencionar, darle un rostro humano a la información que nosotros hemos encontrado. Estas fotos son del río Las Vacas, específicamente son de Chinautla. Hace 200 años, el ingeniero César Castañeda, investigador del Yarna, pues encontró algunos análisis históricos que nos dicen que ahí era un balneario para los capitalinos. Y ahora, pues lo único que podemos encontrar es un basurero y con gente altamente expuesta a esa contaminación. ¿Qué podemos esperar hacia el futuro? Lo que podemos ver es una visita de campo al río Las Vacas con agua altamente contaminada, y a mano derecha podemos ver un mapa elaborado en el INCID que proyecta la expansión humana hacia años 2030, 2040. Lo que podemos esperar con el incremento de la población y con el incremento de la impermeabilización, así como de mantenerse las tendencias de contaminación del agua, es un agotamiento y una degradación total del acuífero de la región metropolitana. A esto nos referimos con la crónica de una muerte anunciada. Si nosotros partimos que en 1950, basado en un sistema ambiental, en un sistema natural sano, podríamos inferir que teníamos un sistema socioecológico relativamente estable, en donde el sector económico y la sociedad podrían extraer sin mayor problema recursos hídricos. Esto ya no es el caso. Es solo cuestión de un poco de tiempo o un evento grave, como un terremoto o una fuerte sequía, en que el sistema socioecológico relativamente estable puede colapsar. Este colapso, es importante mencionar que ya hay personas que están más expuestas a él. Este desastre ya es parte de la vida cotidiana de algunos pobladores de la región metropolitana. Con el tiempo, lo que vamos a poder ver es que aún más personas van a estar expuestas a déficit de abastecimiento o a acceso de agua de muy mala calidad con excesivos costos para su limpieza o para su tratamiento. Muy bien, vamos a una parte 3. La idea de este acápite es únicamente encontrar alguna luz sobre por qué hay tanta inacción colectiva en nuestra sociedad. Esto en ningún momento pretende ser una justificación o una explicación exhaustiva del problema, pero es interesante abordarlo. El Papa Francisco pues nos hace esta afirmación en la encíclica Laudato Si: el estilo de vida actual, por insostenible, solo puede terminar en catástrofes. Nosotros hemos vivido la crónica de la muerte de un lago. Desde el 1970 hasta la fecha, hemos visto cómo año con año sigue degradándose aún más. Podemos evidenciar también algunos aportes importantes de manera institucional, en donde se tiene un buen laboratorio de calidad del agua. Sin embargo, los esfuerzos institucionales y del subsector social y como económico no han sido suficientes para detener la muerte de este lago en términos limnológicos. Pues bien,
a los latinoamericanos, ¿qué nos mueve ser tan poco exitosos en evitar catástrofes? Y para eso me gustaría hacer mención muy breve del libro, de la obra del maestro Gabriel García Márquez, de la crónica de una muerte anunciada. En él hace uso de el realismo mágico para tratar de explicar la forma en que los latinoamericanos hacemos frente a la realidad. El título de la novela es literal, es crónica porque nos cuenta una historia, la muerte de Santiago Nazar, y es anunciada porque todo mundo sabía que Santiago Nazar iba a morir, pero nadie logró evitar semejante crimen. La atmósfera en la que se desarrolla la novela presenta un ambiente de suspenso y cargada de potencial desastre que culmina en la tragedia. ¿Por qué nadie pudo evitar la muerte de Santiago Nazar? Y está llena de ironías a través de la historia, ya que todo el pueblo sabía que iban a matar a Santiago Nazar, pero por una u otra razón nadie dice nada, nadie le informa a Santiago para que él tomara precauciones. Los únicos que no sabían era Santiago Nazar y su madre. Pues bien, al analizar esta obra, Gabriel García Márquez escribió un libro que se llama El cuento después del cuento, y él relata brevemente cómo él se quedó impactado al conocer esta historia que sucedió en la región donde él nació. Sin embargo, se empieza a preguntar, ¿cómo fue que todos los del pueblo fueron partícipes, incluso directa o indirectamente, del homicidio y no pudieron impedirlo? Y al final, él dice, yo creo que lo que paralizó al pueblo fue la creencia, consciente o inconsciente, de que aquel crimen ritual era un acto socialmente legítimo. Es decir, se normalizó, era normal que sucediera una muerte. Después, una crítica italiana hace una reseña y nos dice que la crónica de una muerte anunciada no es el drama de una fatalidad, sino más bien es el drama de la responsabilidad. Y el maestro Gabriel García Márquez agrega, es el drama de la responsabilidad colectiva. Incluye a personas que supieron de la muerte de Santiago Nazar, desde el carnicero, sus vecinos, hasta las autoridades del pueblo que no pudieron reaccionar adecuadamente. Y hay una breve reseña en la Gaceta que dice lo siguiente: a Santiago Nazar lo mata la pasividad del pueblo, un pueblo adiestrado en la indiferencia. Es decir, nuevamente vuelve a surgir la palabra normalización de los crímenes, normalización de las tragedias. Y esto es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Hay muchos Santiago Nazar en nuestra comunidad, en la región metropolitana, que están, si algunos están muriendo, otros están enfrentando graves problemas de contaminación y otros son los victimarios. Y esto se ha normalizado en nuestra sociedad. Pues bien, después de esta breve ilustración, ¿cómo vamos hacia un futuro diferente? Y volvemos a acudir a la ciencia. Es importante, en primer lugar, tener información profunda y objetiva de la realidad. Y esta es
lo que la información nos dice, lo que los estudios nos han afirmado con mucho detalle, es que existe un agotamiento cuantitativo de los recursos hídricos. Además, existe una degradación cualitativa muy acelerada, tanto de los recursos hídricos superficiales como subterráneos. Sin embargo, teniendo como mayor fortaleza este conocimiento, sí debemos incurrir, sí debemos meternos un poco, escudriñar cuáles son los mitos que nos inmovilizan. Probablemente al guatemalteco no le afecta mucho el tema ambiental, entre otros aspectos porque creemos que Guatemala es el país de la eterna primavera. Esto no es cierto. Una prueba de esto es que desde 1950 hasta el 2010 hemos perdido más del 60% de la cobertura de bosques que teníamos. Es decir, hemos degradado severamente el ambiente, no digamos la región metropolitana. Otro mito importante es que tanto la sociedad en general como los dirigentes o las autoridades consideran que la naturaleza es ilimitada e incluso que siempre se va a regenerar. Esto tampoco es cierto. Muestra de ello es que en el acuífero de la región metropolitana hemos evidenciado que existe 5 veces la extracción que lo que el sistema natural es capaz de recargar en un año hidrológico. Es decir, esa degradación, ese agotamiento de los recursos hídricos va a ser cada vez mayor. Y hay otro mito importante, y es que en todos lados hay población que sufre, y eso es normal. Probablemente ese también sea uno de nuestros problemas como sociedad, normalizar la degradación de los recursos naturales, del ambiente natural y del sufrimiento de personas que esta degradación conlleva. Pues bien, ¿cómo iniciar una transición? En primer lugar, es importante abordar el conocimiento profundo y objetivo de la realidad, y esto es algo en lo que la academia puede aportar. Existen diversos esfuerzos muy interesantes que necesitan potencializarse. En el INCIP es un ejemplo de esto. A partir de información objetiva es posible transformar la conciencia y generar responsabilidad, tanto en la sociedad en general, como las víctimas, los Santiago Nazar, así como de las autoridades o del sector económico o de otros sectores que degraden de manera importante los recursos hídricos. A partir de esta responsabilidad es posible tomar acciones. Sin embargo, es importante mencionar que deben ser sistémicas y deben ser cambios profundos. Me explico. Deben ser cambios integrales. Es a veces documentado que pequeños cambios, pequeñas iniciativas, a veces son parte importante del problema. Lo que se necesita es hacer cambios estructurales en la administración de los recursos naturales. En su sistema natural, si hay algo que es importante, es restablecer aquellas áreas importantes de recarga hídrica con cobertura boscosa para que cumplan su función de regulación hidrológica, proteger los ecosistemas que todavía están relativamente sanos, hacer o promover el reciclamiento de las aguas servidas. Esto es parte de lo que algunos denominan como la economía circular, es decir, uso el agua, tengo aguas residuales, las trato y las vuelvo a utilizar. En lo que corresponde a los subsistemas económicos y social, es importante que estos den más, es importante que ellos se conviertan en líderes y gestores de su propia seguridad hídrica,
pensando en el conjunto. No es posible que pretenda arreglar los problemas de acceso al agua abriendo un pozo para mi colonia. Esto lo único que hace es resolver el problema en corto plazo. En el largo plazo, el problema sigue y hemos evidenciado que es galopante. El sistema institucional es importante que asuma su rol de legitimidad y de liderazgo para equilibrar el sistema socioecológico. En este sentido, podemos acudir a un ejemplo muy interesante, valga la pena la mención, tuvimos la presencia, gracias a Funcagua, de los líderes de este proyecto en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en donde, a partir de un conocimiento profundo de los recursos hídricos, durante más de 15 años, fueron capaces de predecir y enfrentar una de las crisis más graves que se conoce en cuanto a abastecimiento de agua en el sur de África, a tal grado que fueron capaces de cuantificar cuánto es el agua que le tocaba a cada familia y hacérsela llegar, siendo este valor de 300 litros de agua por día. Todo esto estuvo basado en un sistema de control, de un conocimiento profundo de los recursos hídricos, que fue la base para generar jornadas de capacitación, jornadas de concientización, para que toda la Ciudad del Cabo funcionara como un sistema. Es decir, el beneficio de uno es el beneficio de toda la comunidad. Probablemente nos quede más claro este concepto en esta época de COVID. Sin embargo, además de ese patrón de conocimiento profundo de los recursos hídricos, fue importante también una inversión extraordinaria, tanto para la reinyección de agua purificada en mantos acuíferos, desalinización de agua del mar, reutilización de agua, conducción de agua por más de 1000 kilómetros de una cuenca lejana a Ciudad del Cabo, y el control de cada gota. Fue importante el control de cada gota del ciclo hidrológico, cómo saben exactamente dónde está ubicada. Es así que soluciones técnicas existen, todas están basadas en un conocimiento adecuado de los recursos hídricos, y es ahí donde la academia puede ayudar. Sin embargo, es momento de tomar acciones, así que es momento también de reconocer el trabajo de las entidades que están haciendo este trabajo a nivel político, a nivel social. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bastante interesante todo lo que nos compartes. Y hay dos palabras que resonaron, o dos frases que resonaron en mí cuando tú las mencionaste. Y es la inacción colectiva y la pasividad del pueblo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que ya poner la mano en la conciencia sobre las actividades que hacemos, pero sobre todo de que el tema del agua y de los recursos naturales ya no es que los tenemos que cuidar hoy para las generaciones futuras. Realmente los impactos los vamos a empezar a ver nosotros a corto plazo si no tomamos acciones ya. Realmente el tema de agua, como bien lo dice tu ponencia, es una crónica anunciada. La Funcagua está realizando estudios, nos hace falta más estudios todavía para conocer bien el acuífero, para saber en qué condición está. Y como tú mencionaste, la pieza clave de la Ciudad del Cabo fue que tenían información. Ellos conocían su recurso, conocían el estado en el que estaba, y eso les permitió poder planificarse y proyectarse y hacer los cálculos que tú mencionabas para poder distribuir el agua de forma equitativa y justa cuando llegaron a esa etapa de la crisis, ¿verdad? Tenemos ahí algunas preguntas, Juan Carlos, varias preguntas, y aquí hay una que dice, ¿qué medidas institucionales
consideras deben de ser implementadas para contrarrestar esta situación? Bueno, la solución siempre debe ser integral. Ese es el primer paso. El primer paso es no confiar demasiado en soluciones aisladas. Y en este sentido, las instituciones, en primer lugar, deben basarse en ciencia. Deben basarse en un conocimiento. En segundo lugar, es importante ser capaz de integrar y liderar esfuerzos de coordinación de los múltiples sectores que existen. Una de las acciones prioritarias sería el tratamiento de agua y su reutilización. La conservación de los bosques que todavía tenemos. Hay una propuesta del YARNA que habla de la adquisición de bosques privados para cuidar nuestro acuífero, para alimentar nuestro acuífero, y serían de las primeras acciones, pero por supuesto es importante pensar en el mediano y largo plazo. Hacer transparente el manejo de los recursos para abastecimiento de agua. Hay un dato que yo considero relevante. La mayoría de los pobladores de la región metropolitana necesitamos pozo. Si invirtiéramos lo que gastamos en la instalación, en el mantenimiento y en la utilización de pozos, en reciclar el agua, pues sería algo sumamente estratégico que es alcanzable. Soluciones técnicas hay. Lo que necesitamos es demandarle a las entidades y que las entidades asuman un rol de legitimidad y de liderazgo. Sí, y como tú dices, tiene que ser integral porque también nos corresponde a la sociedad civil ser parte de la búsqueda de estas soluciones. Y aquí tú mencionabas en tu presentación, Juan Carlos, sobre los cambios estructurales que se deben de dar, por ejemplo, en los recursos naturales a nivel institucional. Pero ¿cuáles creerías tú que debieran ser esos cambios estructurales al subsistema social? Bueno, en primer lugar, es importante la transparencia en la información. La ciencia puede dar alternativas, pero necesitamos tener acceso a información transparente. Por ejemplo, con lo del COVID, un tema relevante es que hubo manipulación de datos, que no se quiere dar la información, que por X o por Y motivos, es importante saber de dónde está el agua. La iniciativa privada tiene pozos ubicados, perdón, ha sido contratada para realizar pozos y pues existe información. Además, las decisiones que se tomen para la transparencia de la información, como las decisiones que se tengan para la planificación de los recursos hídricos, deben ser muy visibles y debemos ser capaces de hacer ejercicios de democracia para la administración de los recursos hídricos. Si vamos en esa línea, vamos en la dirección correcta. Y tú considerarías que a nivel de los hogares también, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de las actividades que tú mencionas, pero ya a nivel de hogar, como que sería de empezar allí con esos primeros cambios, ¿no crees tú? Sí, sí, totalmente. Algo interesante en la Ciudad del Cabo es cómo la información detallada de los recursos hídricos es la base para programas de educación al ciudadano. ¿Cómo fue posible que los ciudadanos utilizaran una vez al día el agua para descargas del inodoro? Pues eso fue a partir de muchísima educación, muchísimos programas basados en datos confiables. Sí, y recuerdo
complementando lo que tú dices, que esta expositora, la doctora Kaiser, mencionaba que por ley, o sea, llegó a tal grado la ciudad del Cabo que por ley se bañaban 3 veces a la semana y que ya ellos analizaban si era necesario echar agua en el inodoro cada vez que iban al baño. Ella misma educó a sus hijos a no hacerlo hasta que era extremadamente necesario, ¿verdad? Sí, Por el valor que para ellos significaba tener agua en sus hogares. Sí, muy, muy interesante. Aquí tenemos una sí, sí. pregunta. Dice que en base a los análisis existentes y asumiendo que la explotación del recurso hídrico siga como hasta ahora, ¿cuál es tu opinión? ¿En cuántos años crees que puede extrapolarse que se agote el agua subterránea de la región? Bueno, no tengo una bola de cristal, no tenemos suficiente información. Lo que sí sabemos es que ya hay pozos que han sido clausurados por contaminación. Lo que sí sabemos es que el manto freático no es infinito. Lo que sí sabemos es que hay regiones que tienen más problemas que otros. Es decir, es probable que algunas regiones esto va a ser en crecimiento, los problemas de acceso al agua. Ahora hay puntos rojos en el municipio de Misco, cerca del casco municipal, del casco urbano de la cabecera municipal. Hay problemas muy importantes de contaminación en vía canales y al norte de la calzada San Juan. Eh, en el condado Naranjo, cercano al condado Naranjo, se evidencian los máximos problemas de, de disminución del manto freático. Es decir, la problemática es compleja y es muy localizada. Sin embargo, también hay otro problema que es importante tomar en cuenta. Entre más recursos tenga, es posible que más profundo pueda cavar un pozo para extraer agua. Es decir, me voy a volver más vulnerable a los déficits de agua en cuanto menos recursos financieros o tecnológicos pueda tener. Es muy complejo. No es, aquí en 10 años se acabó el manto acuífero, es más bien regionalizado. Sin embargo, ya tenemos problemas muy acelerados y en algunas regiones. Lo impresionante es que pasa desapercibido para la mayoría de la población. Por ejemplo, en Chinautla, pues es un desagüe el que pasa en medio del pueblo y que algunas personas tienen que atravesar a pie. No sé si se recuerdan, para las primeras lluvias de este año, precisamente, falleció un niño que se lo llevó la corriente. Y su mamá creo que se salvó de milagro. Es decir, hay personas que están expuestas, hay personas que ya están en esta crisis y muy grave, que sorprende el nivel de tolerancia que hemos tenido en todos los sectores, casi que como en el pueblo de Santiago Nazar. Eh, como que lo normalizamos y eso es probablemente uno de los principales problemas. Sí, ya efectivamente estar acostumbrados o ya verlo como un modo de vida normal, que tengamos estos Sí, problemas. Pero y es obviamente, crítico, y es que lo vemos normal cuando no nos afecta, porque, exactamente. porque me imagino que todos los que nos escuchan y nos están hoy viendo, pues no tenemos el problema aún en nuestros hogares de esa escasez de agua. Sin embargo, esta es una crisis que ya les afecta a otros y hasta que no nos afecta a nosotros, pues no reaccionamos. Mientras tanto, lo seguimos viendo como algo normal. Y como te decía en un inicio, hemos escuchado siempre que las acciones de hoy van a ser para nuestras generaciones futuras y que hay que pensar en ellas,
pero cuando yo me pongo a ver los resultados de los estudios que estamos haciendo en la Funcagua y que aprovechando el espacio vamos a estar lanzando el próximo mes los resultados del segundo año de monitoreo, es de asustarse. Tenemos pozos que en 6 meses han disminuido más de 25 metros. Imagínense. Entonces, Al año. al año, 6 meses. Del estudio del año pasado que hicimos a este año, 6 meses, tenemos un descenso de un solo pozo. Y es que recordemos que todos los pozos se alimentan de un mismo acuífero. Entonces, es ahí donde tú dices la solución tiene que ser integral. Porque por un lado sí, están los alcaldes, pero también está la iniciativa privada y también estamos nosotros, la sociedad civil, desde nuestros hogares, exigiendo que tengamos agua. Entonces, realmente la solución debe de buscarse de forma integral. Aquí hay una pregunta, Juan Carlos, que dice, ¿cuál es el mensaje a las municipalidades para que tengan apertura a las investigaciones sobre aguas subterráneas? Pues ahí tal vez yo me voy a adelantar a responder, porque Claro, claro. la Funcagua tiene una estrecha relación con la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, que son 6 municipalidades. Este año se integró la Municipalidad de Guatemala y por supuesto ellos son los más interesados y nos han permitido monitorear sus acuíferos. Es más, estos resultados que les estoy mencionando es gracias al interés de los alcaldes y que existe una entidad técnica que es la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur que nos apoya en estas actividades. Pero sí, obviamente existe ese interés y esa participación. Entonces creo que por su lado a las municipalidades les interesa saber sobre todo cuánto tienen, ¿verdad? Porque ellos tienen que abastecer a su población y por supuesto el monitorear sus pozos pues es un paso, ¿verdad? Uno de tantos que hay que dar. Sí, un tema importante también es la planificación urbana, eh, integral nuevamente, ¿verdad? Por parte de los municipios. En Guatemala únicamente tienen 4 municipios tienen plan de ordenamiento territorial, que en algunos casos es solamente directrices generales, pero ya es un primer paso. Creo que eso podría contribuir de manera importante, la planificación urbana. Y que va de la mano con, obviamente, el tema de ordenamiento territorial, por supuesto. Claro, claro. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál crees tú, si tú tuvieras la oportunidad de hablarle a todas estas personas, amas de casa, a toda la sociedad, qué actividades motivarías tú para que ellos hagan desde casa y puedan ellos aportar su grano de arena en este proceso de conservar el recurso hídrico? Bien, todos tenemos un aporte importante que dar. Eh, Sin embargo, retomándolo, es un esfuerzo masivo el que tenemos que desarrollar. Y en las casas, pues obviamente, el tema de disminución en el consumo excesivo del agua, eh, incluso a nivel de colonias, a nivel de sectores organizados, pues el tratamiento de agua para que las descargas que yo haga en la parte de arriba de la cuenca no contamine demasiado a las partes bajas. Y con esto me refiero a, en la medida de lo posible, tener pozos de filtración de las aguas residuales. Eso ayudaría mucho a nivel de los hogares, etcétera. Pero siempre, siempre debemos pensar de manera integral. Acudir a nuestras municipalidades, demandarle a nuestros diputados, a nuestras entidades, limpiar bien la casa, pero sí salir de nuestra colonia a pedir más. Gestión de la seguridad hídrica. Sí, y yo recuerdo, Juan Carlos, y complementando esta pregunta, recuerdo que la doctora Kaiser también comentaba que
el proceso obviamente no es fácil, es de ir educando a las personas, ¿verdad? Y que ellos lograron llegar a un punto donde la distribución era alrededor de 50 litros por persona al día, ¿verdad? Porque literalmente las personas tenían que ir con sus botes a este lugar donde se les iban a dar sus 50 litros de agua para que pudieran las personas utilizarla en sus quehaceres de la casa. Pero complementando a eso, creo que parte de las actividades importantes que tenemos que hacer desde el hogar es primero no tener esas largas duchas, ¿verdad? 5 minutos más que suficiente. Creo que ahí es una buena contribución. Ser inteligentes en el uso del agua cuando lavamos los platos, cuando nos estamos lavando los dientes. Utilizar, por ejemplo, en la lavadora, la lavadora totalmente llena para que sea eficiente y no tengamos que estar haciendo lavadas de unas cuantas ropas que separadas. Obviamente hay que considerar eso también, ¿verdad? Pero creo que en estos cambios que hacemos desde el hogar son los cambios que van a ir sumando. Obviamente si lo hace una casa, pues no hay mucho impacto, pero si ya lo hacemos a nivel de un residencial, a nivel de todos los que viven en un edificio, pues ya el impacto va sumando. Otra pregunta ¿es importante invertir en infraestructura de infiltración gris y verde? En el espacio urbano, responsabilidad de las municipalidades y desarrolladores inmobiliarios. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? No, definitivamente, totalmente de acuerdo. Ese es uno de los pasos importantes que hay que hacer. Totalmente de acuerdo. Dice, aquí hablan sobre los incentivos forestales. Pueden ayudar al aumento de los bosques, además de los que ya se tienen como las áreas protegidas. ¿Cuáles creerías tú o tú tienes alguna idea de algún incentivo que se pueda dar al tema del recurso hídrico, que contribuya al tema del recurso hídrico? ¿Conoces algún Sí, mecanismo? el apoyo, el aporte de los incentivos forestales en Guatemala es histórico y es importante. Es importante para los diversos servicios ecosistémicos de los bosques, desde la provisión de bienes hasta la conservación de la biodiversidad. Es un esfuerzo eh, que tiene sus límites y es ahí donde podríamos priorizar algunos incentivos generados especialmente para las reservas de agua a nivel municipal, pero adicionales a los incentivos que actualmente se están manejando. Es decir, con los incentivos que actualmente el INAV gestiona, se hace un impacto importante a nivel nacional. Sería importante emular este esfuerzo y generar incentivos específicos para servidumbres de bosques con objetivos de regular el ciclo hidrológico. Y en Guatemala eso es posible y es importante. Incluso se pueden generar también una serie de incentivos para la reutilización del agua. Hay muchos sectores de la sociedad que estarían muy interesados en recibir incentivos para tratar sus aguas y para reutilizarlas a nivel de comunidad o a nivel de condominio por ahí. Los incentivos sí son importantes. Es un ejemplo mundial de instrumentos financieros que son la base de cambios importantes. ¿Ves factible implementar sistemas de cosecha de aguas de lluvia y reutilización para consumo de hogar para reducir la presión sobre los acuíferos? Sí, sí es importante. Sin embargo, también hay que ser muy cuidadoso porque no es, desde mi perspectiva, una solución de alto impacto. Me explico. Cuando más necesitamos agua es precisamente en la estación seca y es muy difícil que nosotros logremos preservar el agua desde las últimas lluvias, por ejemplo aquí en la región metropolitana en octubre
hasta cuando las necesitamos en el mes de Marzo, abril abril. y marzo. Por supuesto que tienen un impacto, es un impacto deseable. Sin embargo, hay que tener sus reservas con la promoción de este tipo de iniciativas. Excelente. Y Juan Carlos, con esta pregunta vamos a ir concluyendo. Si existieran muchos recursos económicos para implementar unas primeras acciones sobre los cuerpos de agua, ya sea aguas superficiales o subterráneas, ¿cuál sería una primera acción que tú realizarías como investigador sobre qué cuerpo, superficial o subterráneo? Es integral. Como vimos, proteger las fuentes superficiales es proteger el acuífero. Restablecer el flujo de agua de alta calidad en las fuentes superficiales es contribuir a disminuir la contaminación del lago de Amatitlán. Yo recomendaría inversiones de muy alto nivel. Es decir, ya cambiar de mentalidad, que con pequeñas acciones vamos a lograr grandes cambios, sino más bien soñar en grande, basarnos en ciencia, reutilizar el agua. Esto es accesible y ya existe toda la tecnología para poderlo implementar. Un paso fundamental, además de los que hemos hablado, es ya no vertir tóxicos en nuestras cuencas. Eso es un paso importante. Tener un seguimiento, así como ahora para el coronavirus, que tenemos que seguir a los que tuvieron contacto con los enfermos, exactamente igual hay que aplicarlo a los recursos hídricos. Hay que darle seguimiento en donde aparecen residuos o desechos tóxicos en las cuencas. Sí debe ser integral. Pequeñas soluciones, su impacto va a ser muy, muy bajo. Juan Y Carlos, sí es posible soñar y tenemos todos los elementos. por Solo hay que supuesto. poner manos a la obra. Con Y una iniciativas, por última, ejemplo, como la de Concagua. ¿Sí? gracias. Y una última pregunta, desde tu conocimiento y sabiendo que tú tienes bastante experiencia y sabes muy bien sobre las condiciones que están nuestros cuerpos de agua, ¿conoces algún río cercano que pueda alivianar la problemática que existe en cuanto a la perforación de pozos? Para ya no seguir perforando pozos, ¿hay algún cuerpo de agua que se encuentre en calidad, en buenas condiciones como Para abastecernos. para abastecernos? Majo, con toda confianza, Majo. Ese es otro problemón. En el altiplano ya hay acaparamiento de nacimientos. Hay especulación sobre los terrenos en donde están los nacimientos. Incluso, como tú sabes, muchos de los problemas de lo que nosotros escuchamos de conflictividad social entre Tajaná y Tajumulco, en Ixchihuán, San Mateo, perdón, Ixtahuacán, Inahualá, y otros problemas son precisamente porque existe en conflictos a raíz de la presencia de nacimientos en algunos terrenos. Eso es algo muy, muy complicado. Yo me atrevería a decir que los nacimientos o las fuentes de agua importantes ya están agotadas. Pueden haber, pero para abastecer a una población de 2 millones de habitantes, ya tenemos que pensar en la reutilización. Sí, definitivamente. O bien empezar, sí, la reutilización o empezar a tratar el lago de Amatitlán. ¿Qué opinarías tú si llega esa propuesta de empezar a trabajar en la recuperación del lago de Amatitlán? Ese sería un aporte sustancial para la sociedad, por la biodiversidad, por la recreación, por la salud de las personas que viven alrededor, por seguridad hídrica de la región metropolitana. En fin, eso de manera importante, eso sería uno de los componentes importantes
de un plan de rescate de los recursos hídricos en la región en la metropolitana. región. Es importante el mensaje. Tenemos que pensar en restaurar, en reutilizar, en recuperar mantos acuíferos de manera integral, superficiales y subterráneos. Sí, y yo creo que con esto vamos cerrando y nuevamente dijiste palabras claves, ¿verdad? Tenemos que ya ir pensando en reutilizar, en reciclar y tenemos que ya dejar de ser ese pueblo pasivo. Tenemos que realmente, Exacto. de forma integral, cada subsector con sus propias responsabilidades, empezar a implementar estas acciones para que esta muerte anunciada pues no llegue a ese fatal desenlace, ¿verdad? Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy interesante realmente. Creo que el tema y el título atrajo bastante. Gracias por la información que nos compartiste. No sé si quieres dar algunas palabras para ya despedir a todos los que nos están escuchando. Renuevo mi agradecimiento a ti, María José, y al esfuerzo que realizan ustedes en Foncagua. Y estamos en academia para seguir apuntalando este esfuerzo de recuperar nuestros recursos hídricos. Estamos a tu disposición y a cada uno de los participantes, gracias por atender este diálogo. En realidad esto es lo que requiere cualquier actividad de desarrollo, de uso democrático de los recursos hídricos. Debemos empezar y debemos empezar ya con esta transformación. Soñémosla, activémosla, la tecnología está, es posible, pero tenemos que ponernos manos a la obra y soñar en grande y empezar a trabajar en grande. Y de la mano, ¿verdad? Todos los sectores Claro que en sí. conjunto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A Muchísimas ti muchas gracias gracias, Majo. a todos los que nos escucharon el día de hoy. La semana entrante tenemos otro tema igual de interesante sobre la situación del agua en la región metropolitana de Guatemala a nivel de sistemas de información geográfica que Carlos Cobos va a estar compartiendo con nosotros. Entonces, sí, un plan maestro para la gestión integrada de aguas urbanas. Entonces, desde ya cordialmente invitados todos y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de jueves. Los vemos entonces